Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? De vuelta aquí. Estamos en contacto y nos estamos comunicando. Nos conectamos, ¿verdad? Todos en NPI, un espacio el nuestro que está cobrando mucha fortaleza. Gracias a ustedes, a toda la gente que nos sigue también y naturalmente cada viernes, arrancando las 21 horas, estamos con referentes importantes. Y vamos a tener a un economista, Armando Rodríguez, con nosotros, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Vamos a conocer quién es Armando Rodríguez y todo lo que está haciendo ahí al frente de ese instituto tan importante. Vamos a saludarlo, entre paréntesis, dándole la bienvenida. Un placer, ¿eh? Armando. Encantado, Bruno. Gracias. Bueno, sentite como en casa, ¿eh? Porque quiero que te sientas suelto y simplemente vamos a charlar acá. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo encontraste el IPS? Bueno, realmente, Bruno, el IPS viene atravesando un proceso de transformación importante en varios frentes. Entonces habría que discriminar un poco, porque desde el punto de vista administrativo, del manejo de la deuda con proveedores, la gestión financiera y la colocación de los recursos, el IPS ha dado un salto muy importante en los últimos 3-4 años, porque ha logrado que, por ejemplo, no tengamos un nivel de deuda tan abultado como que el que teníamos allá alrededor del año 2014-2015, que estaba orillando cerca de los 200 millones de dólares de deuda. Hoy día eso se ha reducido a un monto mucho menos significativo, casi al 10 o 20%, que es una deuda que rota mensualmente. La gestión de la colocación de los recursos ha sido absolutamente transparentada a través de una herramienta tecnológica, la misma que utiliza el Banco Central para la colocación de sus instrumentos. Sí. Entonces, desde el punto de vista administrativo se ha avanzado mucho. Sí, todavía tenemos aspectos que mejorar, como la infraestructura, como la gestión de los hospitales, la buena atención a la gente, la provisión de medicamentos. O sea que hay aristas que aún requieren un trabajo fuerte y, diríamos, ordenado. Vamos a ir por parte porque vamos a charlar por mucho tiempo. Acá por lo menos 1 hora de tiempo tenemos. Y Armando Rodríguez, presidente, ya les dije, del Consejo de Administración del IPS. Cuesta decir Consejo de Administración. Presidente del IPS, dice la gente. Sí. Chao. Bueno, es el presidente número 34, ¿verdad? Así mismo. Y asumiste el pasado año. El 24 de agosto. Claro, desde agosto al presente. Pero Armando Rodríguez es economista, ya les dije también, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en 1990, también es máster en economía por la Universidad Torcuato Di Tella de la ciudad de Buenos Aires. Te especializaste en políticas públicas. En políticas públicas, sí, en gestión de políticas públicas. ¿Cómo fue esa pasantía por esa universidad? Fue una oportunidad que se presentó en esa época de los 90. Había programas con Chile, con la Universidad Católica y en Buenos Aires también. Y el Banco Interamericano de Desarrollo financiaba estas becas y yo fui acreditada con una de ellas. Entonces tuve el privilegio de ir, porque yo vengo de un colegio público, una escuela pública en la ciudad de Río Grande. Eusebio Ayala. Ahí está. Él es de Eusebio Ayala, ¿sabían ustedes? Primaria, secundaria en Eusebio Ayala y llegó a este puesto importante, ser presidente del Instituto de Previsión Social. Qué fantástico. Y como mirando así retrospectivamente, ¿qué sentís vos cuando decís, mira, lo que fui y lo que soy, sin menoscabar absolutamente nada? Porque es mucho más importante que digas, nací en el interior del país, en Eusebio Ayala, Barrero Grande. Porque ese era Barrero Grande. Barrero Grande, exactamente. Bueno, ¿cómo te sentís? Yo me siento muy bien, me siento realmente, y como suelo decirle a mis colaboradores, un privilegiado. No muchas personas, y poca gente llegan a un cargo de esta naturaleza. Estamos hablando de la institución, para mí, más poderosa en términos económicos, inmobiliarios y de gestión de salud en el país, claramente. Entonces es un privilegio que yo haya llegado a ese cargo, producto también probablemente del esfuerzo ya de mis padres, que pusieron el empeño para que yo pueda llegar a un centro de formación desde allá, porque en la época de los 80, Bruno, no era fácil venir a la universidad a estudiar, había que dejar la familia y venir a vivir en una casa probablemente de alquiler o
que le acoja a uno. Pasaste por todo eso. Y pasé por todo eso gracias a unos padres muy trabajadores, era una mamá maestra de escuela. Ah, ¿en serio? ¿Y Sí, te estará mirando? que hoy seguro que nos está viendo allá desde Barrero, porque lamentablemente mi ¿Quién papá es ya más en falleció. Barrero? ¿Quién es más en Barrero? Está observando aquí a Armando Rodríguez. A ver, toda esa gente, esos compatriotas de esa parte tan importante del país. Es muy importante, valga la redundancia, que él se sienta motivado con la presencia de ustedes del otro lado del televisor, por supuesto, ¿verdad? Así Bueno, es. y después, ¿qué más? Y bueno, y llegar al instituto luego de una carrera prácticamente profesional en el Banco Central, porque estuve 27 Justamente. años ya, ingresé allá por el 90. En el Banco Central. En Paraguay, ¿Cuántos sí. años? 27 años de carrera en el Banco Central, que ingresé como encuestador. Ese para mí otro elemento de encuestador. orgullo, porque hice encuesta de presupuestos familiares en el país. Tengo compañeros que hoy día son gerentes, algunos llegaron a ser presidentes del banco, otros llegaron al Ministerio de Hacienda como ministros. Y bueno, yo siempre cuento esto con orgullo, porque de ser encuestador llegué a ser gerente en el Banco Central, y cuando recibo la invitación de ir al IPS, realmente fue un desafío y un momento donde uno dice, bueno, aquí hay que tomar la determinación de dar el ¿Cómo salto, fue ¿no? ese momento? Por ejemplo, bueno, tu antecesor te dijo, vos vas a ser el presidente, y ¿cómo Sí. te sentiste en Y ese, bueno, realmente en ese lapso de tiempo? ¿Y cómo tomaste esa determinación? tengo que reconocer, Bruno, que fue un momento muy difícil, porque era una mezcla de emociones, ¿no? Del privilegio que decía antes, de ser la responsabilidad, porque ya venía en el IPS hacía 4 años y conocía ya el funcionamiento, y era decir, bueno, ahora es el momento, porque estos cargos en la función pública no vienen 2 veces, no, nadie te ofrece 2 veces, hay que reconocer. Hay que dar el paso, Hay entonces. que dar el paso y el salto, y ahí el apoyo de mi señora, mi familia fue muy fuerte, muy importante para decir, bueno, si te sentís preparado, estás listo, nosotros te acompañamos. Entonces Bueno. ese el momento donde yo le dije al anterior presidente, hoy ministro de Hacienda, así acepto, y principalmente cuando vino de parte del presidente de la República en una conversación privada y con una indicación muy clara de que hay que estar al servicio de la gente, porque eso es lo que nos pide el presidente. Entonces Justamente. ahí tomé la determinación. Justamente, muy interesante lo que decís. El desafío de estar frente a este Instituto de Previsión Social que tiene 76 años, 36 años de ¿verdad? de 1943. vigencia, Sí, señor. en 1943. 43. Sí. 76 años de vigencia. Sí. Y tiene más o menos, da cobijo, digamos, a nivel salud a creo que 750.000 personas. 750.000 personas son las que aportan al que sistema aportan. de seguridad social, y con el grupo familiar, porque ustedes saben, la audiencia conoce, todo el grupo familiar se une a un trabajador para la protección social, y eso llega a cerca de 1.600.000 personas las que reciben los beneficios de salud, de jubilación, de beneficio de corto plazo, que son los reposos, los pagos por inhabilidad física. Son en total 1.600.000 personas. 1.600.000 personas. Y bueno, ¿y cómo encontraste la institución? En fin, en agosto del año pasado, Sí. dudaste primero y después me tiro a la pileta, y estás hoy acá con nosotros en NPI hablando justamente del IPS y de tu alto cargo de presidente. ¿Y cómo encontraste honesta y sinceramente esa institución? La evaluación que hago hoy, después de 6 meses de estar ahí, le encontramos a un IPS en agosto con mucho por hacer aún en todo lo que se refiere a servicios de salud, infraestructura y atención a la gente. ¿Sí? Sin embargo, una casa ordenada en términos financieros, que es un alivio, hay que reconocer, porque mi antecesor probablemente no haya tenido esa oportunidad de encontrar ya ordenada la finanza, principalmente IPS, una finanza ordenada, un sistema de inversión ya muy claro. Entonces había que poner todas las fichas a mejorar el sistema de salud, y yo me propuse eso, Bruno, de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a tratar de resolver en este tiempo? Porque yo todos los días que llego al IPS considero que puede ser el último día que esté ahí. Entonces ese día tengo que hacer el mayor esfuerzo para lograr mis objetivos, porque estos cargos son así, yo lo entiendo perfectamente. ¿Cuáles ¿no? son esos temas de urgencia, por ejemplo? Esos temas que a veces inclusive no te dejan dormir, seguramente, ¿verdad? Así mismo. Hay que arreglar tal cosa, hay que
redireccionar tal otra? ¿Cuáles son esos temas? Para mí, los temas de mayor urgencia para el IPS y en los que me aboqué desde que empecé a trabajar desde el 24 de agosto fueron los relacionados a los servicios de salud. Primero, la atención en las urgencias y en la urgencia especialmente del Hospital Central. La urgencia del Hospital Central, Bruno, recibe alrededor de 150 personas todos los días que ingresan. 150. Sí. Estamos hablando cerca de 7.000, 8.000 personas que están llegando permanentemente ahí en el mes, ¿no? Todo el tiempo. Sí, pero que el movimiento diario del IPS. El movimiento diario del IPS. ¿En qué cantidad de personas? Y nosotros en el IPS contamos con 1.200 camas de internación, ¿sí? Y alrededor de 6.000 personas circulan todos los días por el IPS. ¿Por qué 6.000? ¿Por qué? Porque una mini ciudad, entonces. Así mismo, ¿verdad? Porque cerca de 2.000 vienen solamente para consultas ambulatorias. ¿Sí? Otras tantas vienen para retiro de medicamentos, otras ingresan a la urgencia, otras están ya en tratamiento. Y el grupo de familiares alrededor de cada persona, porque nos conocemos, Bruno, yo vengo del interior, yo conozco también la idiosincrasia nuestra. Una persona enferma regularmente trae 2 o 3 personas con ella. Es un estilo de nuestro país, ¿no? No, por supuesto. Entonces eso hace de que la cantidad de gente sea importante en esa mini ciudad, como vos lo denominás, ¿no? Sí, así mismo la mini ciudad que se tiene que remozar siempre y permanentemente, porque ese es un edificio, estamos hablando del Hospital Central del IPS, que tendrá cerca de 50 años. 50 años. 50 años, ¿viste? Cumple 50 años. Más o menos 50 años y se le tiene que dar un ropaje nuevo, distinto. Y ese es uno de los temas que, como cuando vos decías, que no te quita el sueño, es una de las cosas que siempre me tiene preocupado, que es mejorar las condiciones de infraestructura y de servicios para la gente. Un hospital de 1.200 camas que tiene 40 servicios, de los cuales ya hemos mejorado cerca de 19. ¿Por qué 40? 40 servicios, ¿verdad? Y entre ellos la clínica médica, cirugía, oftalmología, 40 especialidades médicas que funcionan en todo ese hospital, ¿sí? Y de los cuales, Bruno, hemos mejorado cerca del 50%. 20 servicios fueron ya remodelados de hace 3 años hacia atrás que empezaron estos trabajos. Y uno mira el hospital y muchas veces dice, parece que no se hizo nada aquí todavía. Sí, ¿por qué? Porque la remodelación no es un trabajo fácil, porque es como un avión en vuelo que hay que cambiar el motor. No se puede dejar de atender en un servicio que vamos a remodelar. Se tiene que arrinconarle un poco a la gente, pedirle a los asegurados que nos tengan paciencia, a los médicos que por favor también nos ayuden mientras que rompemos las paredes, mejoramos los baños, cambiamos los pisos, pero así las cosas. Hemos invertido ya cerca de entre 15 y 18 millones de dólares solamente en reparaciones y remodelación del Hospital Central, que es el buque insignia del IPS hasta ahora. ¿Qué cantidad de dinero? Cerca de 15 millones de dólares. Hemos invertido ya en reparaciones y refacciones. ¿Desde qué tiempo? Desde el año 2016. A 2016. Hasta la fecha. Y bueno, ¿y cuántos profesionales de blanco, por ejemplo, se movilizan ahí en todo ese mundo llamado IPS? IPS tiene una nómina completa de funcionarios de 17.250 personas hoy. 17.250 personas que están, diríamos, trabajando en el IPS, de los cuales el 70% es personal de blanco. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 12.000 personas y un poco más que son exclusivamente para los servicios de salud. Y de esos 12.000 de vuelta, el 60% están en el Hospital Central. ¿Sí? O sea que estamos hablando de cerca de 7.000, 7.500 personas de blanco que trabajan en el Hospital Central y que están diariamente brindando la atención para la gente, ¿no? Y bueno, el monto aproximado de inversión creo que es el que dijiste vos para que los servicios del IPS funcionen perfectamente. ¿Cuál es ese monto? Es cierto que hay que mejorar y hay que trabajar en la inversión de infraestructura dentro del mismo Hospital Central, en las mejoras. Pero sin embargo nosotros pretendemos descentralizar los servicios del Hospital Central. Yo creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Es el objetivo. Descentralizar. Entonces, ¿descentralizar cómo? Con la construcción y terminación y equipamiento de otros hospitales. Nosotros tenemos próximamente, diríamos, a inaugurar el Hospital Ingavi, que es un hospital de 600 camas. Pero hace poco se inauguró un centro médico. Hace poco, esa es la clínica Grendahue, que está en Mariano Roca-Alonso. Hace 10 días estuvimos ahí con el presidente de la República inaugurando. Una clínica muy linda, una clínica que tiene como 7 años de funcionamiento, pero que estaba en condiciones bastante precarias, hay que reconocer, porque esa clínica era de un centro comercial que se donado al IPS, entonces se refuncionalizó como se pudo hace 7 años atrás, y hoy día es una clínica muy linda que tiene 16
6 servicios de atención al público, con clínica médica, traumatología, pediatría, los servicios más importantes, con urgencia, con servicio de laboratorio y rayo. Y lo que se viene, diríamos, más próximo, porque hoy se inaugura otra clínica también. Esta mañana ya estuvimos en Santa Rita, a las 7, 8 de la mañana inaugurando una clínica también, porque es una zona bastante pujante, que conocemos que es uno de los centros. Tengo amigos ahí en Santa Rita, así que un saludo a los amigos aquí de quien les está hablando. Donde, Bruno, nos tocó conversar con los actores políticos y sociales, económicos de la zona, y realmente es una satisfacción tremenda que yo siento cuando llego al interior y estamos inaugurando una clínica, porque la gente celebra como campeonato del mundo, vamos a ser sinceros. Esa es un poco una paradoja, sí. Y entonces la gente es tan agradecida con esa clínica, con esa atención que se le va a brindar, porque allá alejado de la capital es el primer punto de auxilio para ellos. Entonces realmente es muy valorable eso. Y te decía tu pregunta que también vamos a inaugurar próximamente en septiembre la clínica, el Hospital Ingavi, que va a ser el hospital más grande de toda la red. Va a contar con 602 camas, 22 quirófanos. Ingavi, que está en Fernando La Mora. Sí. Para tener una dimensión, en el IPS se hace alrededor de 30 a 32 mil cirugías al año, ¿sí? De esas 30 a 32 mil cirugías, 25 mil van a ir a Ingavi, porque va a ser un centro de especialidades quirúrgicas, ¿sí? ¿Qué pretendemos con eso? Que es el otro tema que queremos resolver: mejorar la gestión en las cirugías programadas para los pacientes del IPS. Hoy día una cirugía programada, hay que reconocer, tarda muchas veces 2 meses en que se realice, ¿verdad? Porque es una cirugía que no reviste un riesgo de vida, claro. Entonces se programa para... Y queremos rebajar eso a 15 días como máximo. Para ello, el Hospital Ingavi y su funcionamiento va a ser clave. Pero vos sabés que también sabrás, porque tenés mucha presión cotidiana, diaria, que hay mucha gente que no conoce de lo que estás diciendo en gran medida y dice: no recibo tal cosa, o el IPS no cumple con nosotros, esto, lo otro y lo demás allá. Y lo que vos estás contando, por supuesto, se entreteje toda esa madeja de avances, ¿verdad? Sí. Ya sea infraestructurales, médicos, la sumatoria de camas nuevas en centros médicos nuevos, y eso cuesta mucha plata también. ¿Qué cantidad de dinero mueve el IPS para justamente hacer que la gente que no está conforme seguramente con los servicios y que aporta esa gente para que los mismos funcionen? ¿Qué cantidad de dinero se mueve o mueve el IPS por mes y por año? Para tener una idea, el IPS recauda mensualmente alrededor de 80 millones de dólares en promedio. ¿Sí? 80 millones de dólares que ingresan mensualmente a las arcas del IPS, producto del aporte obrero, aporte patronal, ¿sí? Sí. Y esos fondos se distribuyen en un 54% al fondo de jubilaciones. O sea que de los 80 millones de dólares mensuales, un 54% va al fondo de reserva de jubilaciones. Ese fondo de reserva de jubilaciones, Bruno, es el que va a permitir que las jubilaciones sean sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y se puedan pagar mensualmente sin problema. Es fundamental eso. Es clave para la protección social. Y el 36% va al fondo de salud, ¿sí? Y hay un porcentaje que va al área administrativa para el funcionamiento del IPS. Entonces esos 80 millones de dólares, estamos hablando de cerca de 1.090, 1.100 millones de dólares, o sea, $1 billón al año mueve el IPS en cuanto a recaudación. Pero ahí la pregunta es: ¿y cómo parecería ser que es tanto el dinero que ingresa al IPS? Claro, que asusta. Es lo que la gente también se pregunta. Hay Sí. tanta plata y nosotros estamos con ciertos servicios que no nos favorecen. Pero para tener porque hay sectores que dicen eso, así mismo, ¿verdad? ¿no? Es cierto, el reclamo es cierto y muchas veces también es genuino y hay que escucharlo, Claro. Bruno. Sin embargo, de esos 80 millones de dólares hay que reconocer que una porción va al Fondo de Salud, ¿verdad? Y el Fondo de Salud nada más, el programa de salud, paga en términos de proveeduría de medicamentos, solamente de medicamentos, insumos y mantenimiento de equipo, cerca de 12 millones de dólares al mes. 12 millones. Solamente a proveedores, ¿sí? Y todavía no está el funcionamiento del recurso humano, todavía no están los servicios básicos, todavía no están todas las cargas que hay que, diríamos, considerar para el funcionamiento de toda esa red. Estamos hablando de una red de 122 establecimientos en todo el país, ¿verdad? Hay mucha evasión por parte de los
patrones, digamos, respecto al IPS? Bueno, yo creo, Bruno, que un poco la ecuación que hay que revertir es la siguiente, porque para hablar de evasión probablemente tenemos que tener un número concreto y un más o menos un porcentaje, yo digo. Yo creo que nosotros estamos teniendo un nivel de informalidad que afecta al aporte, porque la informalidad... Nuestro país es informal en muchos aspectos, la parte económica, comercial. La parte económica comercial, según las cifras de las entidades que estudian esto, se habla de cerca del 40% de informalidad. Que pasaste por el Banco Central, sí, sabrás un montón de cosas. Entonces, Bruno, si nosotros cubrimos cerca del 22 al 25% de la población económicamente activa, ocupada, ¿verdad? Obligada, perdón. Entonces estamos hablando de un margen de entre el 22 al 60% de crecimiento todavía que puede tener la cobertura de la seguridad social. O sea 22% es la cobertura actual a la población económica. De toda la gente que está trabaja, en condiciones de trabajar, que está en condiciones de aportar, digamos. Así 22%. Nada más la cobertura. Y no es poco eso. Es muy bajo. Claro. Es muy baja porque los indicadores de otros países que están en la región, no más para hablar, y seguramente en Uruguay, por ejemplo. Uruguay cerca del 95% de la población está cubierta. ¿Sí? En la Argentina... ¿Y cómo se puede hacer para revertir eso? ¿Qué hay que hacer? Y nosotros estamos trabajando, Bruno, en un programa de formalización con el Ministerio del Empleo y de Seguridad Social para lograr eso, y también estamos trabajando internamente con nuestra unidad de aporte obrero patronal para tener herramientas tecnológicas que puedan lograr agregar más colectivos de aportantes a la previsional. Y ahí es una cuestión clave que yo un poco escudriñando ahí la historia de IPS, uno puede imaginarse que el nivel de evasión o de aporte muy bajo está relacionado a factores sociales, culturales, políticos, económicos, como por ejemplo la informalidad, que es un factor social casi, ¿verdad? Sí, de nuestra economía. Por otro lado, el IPS también siempre fue visto como, con una cara poco amigable, el trabajador y el empleador que quieren sumarse, ¿verdad?, al seguro social. Eso hay que también cambiarle, sí, porque le ponemos muchos obstáculos. Yo le digo a mis compañeros, no podemos ponerle tantos obstáculos cuando alguien quiere venir a asegurarse. Claro. Y uno es asegurado, si uno logra asegurarse y tiene problemas para el pago de su cuota mensual, le metemos en problemas porque le metemos demanda, le complicamos la vida. Entonces dice el trabajador probablemente, ¿me voy a meter en este problema, sí o no? Claro. Y se le suma que durante muchos años, también nosotros del IPS hay que reconocer, no dimos toda la, no satisfacimos, pero no estuvimos satisfaciendo las demandas o no pudimos llegar a satisfacer el nivel de demanda de la población. Hay una demanda insatisfecha muy alta, entonces la gente no está como para ir a asociarse al seguro social. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el propio Estado paraguayo debe cerca de 420 millones de dólares al IPS. No es de ahora, es de hace 40 años atrás. Así mismo. Y bueno, ese es un monto más que considerable, claro, para poner en condiciones un montón de cosas para beneficio del asegurado. ¿Eso no? ¿Es así o no? Es así, Bruno. Y para que la gente pueda entender, el estado de deuda en un concepto que es el siguiente. Cuando se crea el instituto y se establece su carta orgánica, se establece que sobre el aporte patronal, que es, el aporte que hace el patrón, el dueño de la empresa, claro. El Estado tenía que aportar 1.5% sobre ese aporte, ¿verdad?, de tal forma que el modelo empiece a madurar, porque estamos hablando allá de hace 76 años cuando empezaba todo esto, de tal forma que los primeros jubilados no tengan el inconveniente de la jubilación y pueda crecer el fondo de jubilación, porque es un sistema solidario, ¿no?, donde el trabajador activo aporta para pagarle al jubilado. Entonces, ese monto de aporte del 1.5% nunca se rindió, nunca se hizo efectivo. Hoy llevamos a ese número que vos señalabas, 422 millones de dólares aproximadamente, que estamos tratando de llegar al Congreso con un proyecto de ley. Hemos tenido ya una conversación con la alta esfera del Poder Ejecutivo, donde se entendió y se explicó eso, y estamos tratando de llegar al Parlamento para un proyecto de ley donde el Estado reconozca la deuda. O sea, y que pague, el Estado tampoco reconoce esa deuda. Y está ahí en el limbo, por decir, porque Hacienda en cierta medida dice que sí, es cierto, que no, ¿cómo lo vamos a pagar? Entonces lo que pretendemos es que se reconozca, que se emitan unos bonos, por ejemplo, que somos conscientes que el Estado no puede empezar a pagar en efectivo esto mañana, que se reconozcan unos bonos que tengan un rendimiento para el IPS y que vayan a engrosar el activo del Instituto de Previsión Social, porque eso va a permitir, Bruno, que los números mejoren sustancialmente, especialmente para el fondo de jubilaciones, para el fondo de reservas de jubilaciones. Ese es tu objetivo, el fondo de reserva, ¿verdad?
Pinta un poco el panorama, si eso se tiene consustanciado, consolidado, ¿qué brindaría ese fondo? A ver. Primero que el trabajador, al tener un fondo de reserva sólido, ¿verdad?, donde los recursos se inviertan de manera segura y tengan una rentabilidad, diríamos, acorde a lo que paga el sistema financiero y el rendimiento de ese instrumento, va a permitir que las jubilaciones no tengan un problema para el pago futuro. Llegado el momento. Llegado el momento. De aquí a 20 o 30 años, ¿verdad?, va a seguir creciendo la cantidad de aportante, pero también va a crecer la población que envejece. Claro, porque hay gente muy joven, por ejemplo, ahora, claro, porque el Paraguay tiene una población joven en una elevada tasa, digamos, y que también va a necesitar en algún momento de ese tipo de... Esa población joven, de aquí a 20, 30 años, va a estar reclamando su jubilación. Claro. Entonces el fondo tiene que sustentarse, tiene que sostenerse en el tiempo, y para ello hay que realizar inversiones seguras primero y luego rentables. Tenemos que ser previsibles y tenemos que ser conscientes de que si no se invierte de forma segura, si no aumenta el colectivo de aportes, ¿verdad?, en algún momento vamos a tener que revisar nuestro ¿De 22 a cuánto vos querrías que...? Una de las metas que nos propusimos con el equipo 22% es que el se duplique eso. Que se duplique al final del mandato del 2023, que se pueda tener alrededor del 50% de la población económicamente activa. ¿Podría lograr cubierta. eso? Y ese es el objetivo que tenemos. ¿Sí? Tenemos que todavía mejorar mucho nosotros, Bruno, yo soy consciente de eso. Si nosotros no tenemos un servicio de salud que sea, diríamos, visto de buena manera, si la gente sigue esperando mucho tiempo para los turnos y para retirar sus medicamentos, cada vez vamos a tener gente más reacia a adherirse, porque la gente solamente ve el aspecto de la seguridad social en cuanto a salud. Sin embargo, la seguridad social, Bruno, es mucho más amplia, porque es casi la protección económica de la persona en un momento no deseado, ¿verdad? Donde te cubre la vejez, cuando la jubilación, un accidente de trabajo, un subsidio por maternidad, ¿verdad? Sí, bueno, pero por ejemplo está esa gente que trabaja afuera en el exterior, que está asegurada y que de repente dice, bueno, quiero jubilarme. ¿Cómo hace esa gente que está fuera de nuestro territorio, pero si bien aporta, ¿cómo hace esa gente? Bueno, nosotros tenemos un convenio de cooperación a través de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que es el que engloba todas las, diríamos, a los sistemas de pensiones de la región, y está sumado Portugal, y está sumado España, ahora hay interés que se sume Italia, Estados Unidos, ¿verdad? Donde se tiene un sistema de comunicación entre todas las previsionales de la región, y donde se considera el aporte que hayas hecho, Bruno, que viviste en un país fuera de Paraguay, ¿verdad?, y aportaste durante 10 años porque estuviste trabajando, por decir, en tu profesión, y cuando volviste a Paraguay terminaste de trabajar otros 10 o 20 años y te jubilás. Entonces el IPS es el que hace de nexo para que Bruno Masi vaya y pida su jubilación y se jubile en términos proporcionales conforme al aporte que hizo en cualquier país de la región. Qué bueno. Si hay trabajadores de la Argentina que estuvieron cotizando en la Seguridad Social, y vamos a poner el ANSES, que es el sistema de jubilación más grande allá, y luego vino a Paraguay y siguió aportando, IPS y ANSES se comunican y le pagan su jubilación al jubilado en manera proporcional a prorrata. Si fueron 10 años allá, conforme a los 10 años que aportó, y por los meses y año y valor que aportó, y los 20 años en Paraguay por los meses y valor que aportó la jubilación. Entonces eso es perfectamente factible. Nosotros somos el nexo, repito, IPS es el que hace los trámites. La persona no tiene que ir hasta la Argentina y volver y hacer aquí los trámites, tiene que acercarse a la Dirección de Jubilaciones del IPS, ahí en Herrera y Brasil, y hacer los trámites para que se pueda jubilar en cualquier país donde haya aportado. Ese edificio que es todo un ícono emblemático, el edificio Facundo y Frank, que está ahí en la esquina. Así mismo. Bueno, hacemos un paréntesis interesante, todo lo que nos está diciendo el doctor, el economista Armando Rodríguez, presidente del IPS. Un lujo para nosotros tenerlo aquí en los estudios de NPI. Hacemos un break, a ver, este movimiento de cámara. También felicito a toda la gente que está haciendo posible que todos los viernes tengamos esta conexión con ustedes. Ya regresamos. Bueno, charlando nosotros aquí también fuera de cámara amenamente con Armando Rodríguez, economista, tiene 53 años y es el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.
es un organismo con 750.000 aportantes, sí, y que engloba eso en fortalecimiento, digamos, en acompañamiento médico para la familia en 1.500.000 personas más o menos. Sí, aproximadamente. A ver si me corregís. Sí, no, es así el número, ¿verdad? Cerca de 1.500.000 personas que están protegidas por el sistema de seguridad. Sí, protegidas. Porque yo utilizo un poco, y a lo mejor ya soy reiterativo en el tema de la protección social, Bruno, porque es más amplio que solamente la cobertura de salud. Es la protección en el momento de vejez, es la protección ante el accidente de trabajo que pueda ocurrir, es la protección para la mamá que trae a luz un niño. Perdón, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se accidenta un asegurado? Obviamente ya no puede ir a trabajar. Sí. ¿Y qué pasa con esa persona? El sistema permite de que si la persona tiene un accidente de trabajo en el lugar de trabajo relacionado, sí, al trabajo, inmediatamente puede recibir un subsidio de hasta el 75% del valor del salario aportado. ¿Sí? Sí. Hasta un año de subsidio le protege, ¿verdad? ¿Qué pasa después de un año? Sí, al cabo de un año, entonces se enfrenta a una junta médica, porque si la junta médica ve que la persona, producto del accidente de trabajo, ya no puede seguir trabajando, sí, se va a jubilar en esa modalidad y va a tener una jubilación de por vida, aunque haya aportado 2 o 3 años, no importa eso, ¿sí? Si el accidente es una enfermedad común que no es laboral, requiere que tenga al menos 3 años de aporte para que acceda a ese beneficio del subsidio y luego la jubilación por inhabilidad física. Bueno, o sea que el 22%, vamos a rebobinar la película, el 22% de la gente que activamente está trabajando acá en nuestro país, ¿verdad? Esa masa laboral tiene acceso al IPS. Así mismo, tienen la protección social del IPS. Tienen la protección para social. Los servicios de salud, ¿verdad? Para los servicios de jubilación, subsidio, reposo y maternidad. Bueno, y la administración tuya quiere duplicar eso en porcentaje, sí, al término de este periodo gubernativo. Ese es el plan que tenemos, Bruno. Sé que es ambicioso, sí, ¿verdad? Pero nos ponemos una meta bastante alta porque el esfuerzo tiene que también ser, diríamos, fuerte y tiene que ser considerable. Estamos tomando medidas administrativas para reordenar el área de aporte obrero patronal, que es nuestra unidad, nuestra boca de recaudación. Estamos metiendo tecnología, queremos alinear los procesos de tal forma que sea de fácil acceso a la seguridad social. Hoy día yo reconozco es muy complejo y la gente me reclama y dice, pero es muy complicado pagar. ¿Cómo se desarma esa complejidad? Bueno, esa complejidad, desde mi óptica, se desarma con procesos nuevos que hay que revisarlos y hay que alinearlos, con tecnología. Hay que allanar los caminos, meter mucha tecnología, claro, que la discrecionalidad sea mínima o no exista. Hoy todavía hay procesos discrecionales donde la gente todavía toma decisiones en base al pasado, en base un poco a lo que ya se reglamentó, se hizo en el tiempo. Entonces nosotros necesitamos que cada vez sea menos participación del ser humano para conseguir que esa persona se afilie, conseguir que esa persona aporte y conseguir que esa persona pague su aporte regularmente en forma mensual. Ya tenemos un buen grupo de gente que utiliza el sistema electrónico de pagos para realizar todas sus transacciones con el IPS, que es cerca del 40%, pero hay un 60% todavía que va hasta las oficinas de la previsional, presenta su planilla de aporte y lo paga. Lo que queremos eso es que se reduzca y que la relación sea directamente a través de los mecanismos o los medios de pago que tenemos, a través de la tecnología que hay que poner a consideración de la gente, de tal forma que desde su oficina, desde su lugar de trabajo, desde su casa, pueda estar pagando, claro, pueda estar revisando sus aportes. Se va a llegar a eso. Inclusive estamos ya logrando algo, Bruno, interesante, que es que la persona pueda pedir su jubilación a través de la página del IPS, donde ya no tiene que ir la persona directamente al edificio del IPS a llenar un formulario, sino que lo hace electrónicamente y a partir de ahí corre un proceso automatizado donde le van a comunicar el día en que va a ser, jubilada la persona, sin tener que ir a buscar ni un gestor ni una persona que le ayude. Ya tenemos cerca de 50 personas, porque empezó en diciembre este proceso de jubilación online, le llamamos, donde no requiere la presencia física y las personas ya se están jubilando y al cabo del mes le llega su tarjeta de débito del banco que ha elegido y recibe su pago ya a través del sistema financiero. Bueno, con Armando Rodríguez, titular del IPS, nosotros charlando esta noche. Pero también la falta de medicamentos es una problemática constante, porque hay gente que se queja, me fui, no encuentro, no tengo el medicamento que mi médico me recomienda. ¿Cómo se palia eso?
Bueno, nosotros estamos trabajando y primero reconozco, Bruno, que efectivamente no tenemos el 100% de los medicamentos. Nosotros estamos siempre en un promedio del cerca del 85-83% de abastecimiento de todo el parque sanitario del IPS. Entonces ese porcentaje del 15 al 17% siempre es un poco el reclamo y se debe a muchos factores. Uno de ellos es que nuestros procesos pasan todos por contrataciones públicas y se hace a través de una licitación pública. ¿Qué representa eso? Que hay que hacer la programación con mucho tiempo de antelación, porque si el producto está en una fase crítica de provisión, se tuvo que haber reaccionado 6 meses antes para hacer la solicitud, para llamar a la licitación y para adjudicarlo, que es más o menos el periodo que lleva todo el proceso, ¿sí? Para ello estamos adquiriendo, ya se adquirió el año pasado, una herramienta tecnológica que va a cuantificar la demanda y va a hacer las predicciones de demanda. Esto es como aquellas herramientas que utilizan las industrias que proveen productos comestibles, que saben que en un momento dado del año los picos de demanda aumentan y en otros baja. Es lo mismo. Nosotros tenemos productos que son estacionales, que están relacionados a la gripe o al dengue o a las enfermedades respiratorias. Y también tenemos productos que son utilizados por las personas que son crónicas, le llamamos nosotros, que son productos o medicamentos que son de uso regular durante mucho tiempo, ¿verdad? Hay mucho dengue. Entonces, en Ciudad del Este, por ejemplo, en toda esa zona. Sí, en el Alto Paraná. Justamente, ya que entonces, nosotros tenemos que reaccionar conforme a la demanda y con esta herramienta tecnológica que estamos implementando, hace un mes empezó y va a terminar en 6 meses, creemos que vamos a ser más predictivos en la compra. Porque nuestro modelo de compra, yo reconozco y lo quiero contar a la gente, siempre fue en base al histórico, ¿verdad? El presupuesto, en base a lo histórico, claro. Lo que pasa es que el presupuesto público, en gran medida, no digo que todos, en gran medida siempre se basó en la historia. O sea, el año pasado nosotros compramos por valor de 100, cuando aumentarle 10, 20% más o menos, se aumenta en 120, ¿sí? Entonces eso hay que revertir, tenemos que tener nosotros una herramienta que nos diga que exactamente la necesidad de compra de medicamentos para tal o cual patología o para tal o cual servicio es de tanta, en base a la demanda que tiene el instituto y en base al potencial crecimiento, porque nosotros tenemos, por ejemplo, Bruno, para dar una idea, que son cifras importantes y alarmantes muchas veces, tenemos cerca del 13 al 15% de crecimiento de las personas que tienen enfermedades renales, ¿verdad? 13 al 15% anual está creciendo, ¿verdad? Sí, que van muchas veces a la diálisis, que es el extremo de todo ese tema, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque tenemos que tener un centro de diálisis. Y ese centro de diálisis tiene... ¿Qué capacidad de...? Bueno, y hoy día nuestro centro de diálisis, que estamos trabajando para construir uno nuevo... ¿Cuánta gente al mismo tiempo puede...? Al mismo tiempo nosotros tenemos cerca de 40, 45 sillas que están funcionando, pero trabajan hasta casi las 2 de la mañana de cada día, porque tiene que tener como 6 horas de trabajo de desinfección, de limpieza y compañía, y arranca de vuelta a las 7. Y también tenemos servicios tercerizados afuera, porque no abastece la cantidad de personas que tienen que estar dializándose todos los días. Entonces hay patologías como esta, que señalé hay gente que se dializa todos los días. Bueno, el proceso es diario, pero el ciclo es de una misma persona. Yo creo que 3 veces a la semana. Pero por la cantidad de gente, claro. Por la cantidad de gente, nuestro sistema está trabajando todo el día, todas las sillas están ocupadas diariamente, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué también la gente se queja mucho de al querer conseguir turnos ahí en el IPS? Creo que mencionaste más o menos, o consultas o estudios, y se demora mucho eso. Y ahí tenemos 2 o 3 elementos que yo he identificado que tenemos que resolver también. Primero es una que está relacionado directamente al centro de llamadas, que es el call center tradicional de una entidad. Call center, sí, donde no tenemos toda la eficiencia al momento de la colocación de los turnos, ¿sí? Porque probablemente lo que hace falta sea un trabajo más fuerte para que se pueda inducir, en el buen sentido, a que si llama Armando o llama Bruno, se le diga, en el Hospital Central hoy no tenemos tal o cual especialista, porque vas a tener que esperar 30 días. Sin embargo, si te vas a Luque o al que recién inauguramos, a la clínica Grendahue en Roque Alonso, y vos vivís aquí por la zona, te van a tener más rápido. Entonces, inducirle a Bruno o a Armando que busque un centro alternativo, porque regularmente el 60 al 70% de la persona que llama quiere ir al Hospital Central. ¿Por qué? Porque el Hospital Central... ¿Por qué quiere ir ahí? El Hospital Central tiene 1.200 camas, tiene 40 servicios, tiene la unidad de terapia intensiva más grande del país, tiene la unidad de terapia neonatal más grande del país. Es un edificio que tiene 50 años. Tiene 50 años, pero tiene todos los servicios, Bruno. Bueno, justamente hay que descentralizar, decías. Sí, señor. Por ejemplo, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Villarrica, en Coronel Oviedo.
se están construyendo, Sí. ¿verdad? Nosotros estamos en un proceso ya de centralización que empezamos hace 2 o 3 años. Ya se ha construido, terminado e inaugurado el centro, el Hospital Regional de Ciudad del Este, un hospital de 250 camas que ya se ha terminado de equipar el año pasado y ahora está en pleno auge de funcionamiento. Hoy, en estos días, justamente que estuvimos aquí por la zona de Santa Rita, en Alto Paraná, hemos habilitado el centro de terapia neonatal. Es el primero en el sector público que se habilita en el Alto Paraná, porque no se tenía antes, ¿verdad? Con 16 camas de internación para niños, ¿verdad? Estamos terminando y hemos terminado ya en el mes de septiembre del año pasado un hospital nuevo en San Pedro del Licomandiyú, donde también hemos habilitado un hospital con 30 camas. Tenemos proyectado la terminación de 3 hospitales que quedaron trancados un poco por problemas. Uno de ellos es en Pedro Juan Caballero, que ya hemos firmado el contrato, un hospital que va a terminar en 6 meses, y el otro en Santaní, que también tiene una fecha de terminación entre 6 y 8 meses. Bueno, también yo quiero que me cuentes, después de la pausa, la cantidad de propiedades que tiene el IPS, cómo se puede gestionar para que estas tengan una prospección, digamos, mucho más acertadas, digamos, porque hay propiedades que están ahí adormiladas, durmiendo, y son valiosísimas esas propiedades. ¿Qué cantidad de propiedades tiene el IPS? El IPS tiene alrededor de 800 inmuebles en todo el país. Bueno, después vamos a hablar, después de la pausa. Hacemos un break, estamos en NPI, un espacio interesante que se está consolidando también y con un invitado muy importante, aquí el presidente del IPS, el economista Armando Rodríguez. Liberteño también es él, ¿eh? Hacemos una pausa así y después retomamos contacto con ustedes. Bueno, creo que es el último bloque, ¿verdad? Me van a indicar ustedes. Bueno, estamos acá con el economista, presidente del IPS, Armando Rodríguez. Tantas cosas nos está contando, enseñando. Tiene 800 propiedades el IPS a su cargo, digamos, inmuebles. Son 800 inmuebles. Sí. El Hotel Guaraní es uno de ellos. El Hotel Guaraní es uno de ellos, ¿verdad? Y después, y otros grandes, así, ¿te acordás? Y hay propiedades aquí, por ejemplo, que está cerquita nuestro, en Sucre, San Martín, que es una propiedad muy valiosa, que estamos metiendo en un modelo de renta. Hay propiedades en el centro, donde está el casco histórico diríamos, de Asunción. Por ejemplo, está la casa de Serafina Dávalos, que fue la primera abogada paraguaya, que está sobre la calle Herrera, ¿verdad? Luego tenemos propiedades en Ciudad del Este, en Encarnación, en todo el país. Estos 800... ¿Y qué hace el IPS con tantas... Bueno, estos 800 propiedades, inmuebles, tantos Bruno, inmuebles? Estamos trabajando nosotros en meter en un programa de... O sea, tenemos 2 alternativas ahí. Una de ellas es la que estamos haciendo por cuenta propia, donde hemos puesto a consideración del sector privado en una página, en la página web del IPS, todo el catálogo de inmuebles para que ofrezcan inversión y renta. ¿Qué significa eso? De que el IPS puede meter en un programa de inversión y renta una propiedad por 10 años, donde el privado se encarga de todo el trabajo de inversión privada, construcción, de lo que permite las reglas medioambientales, tanto también las reglas de la comunidad o municipal, para estar fiscalizado en ese y diagramar, por decir, un centro comercial, ¿verdad? O diagramar un establecimiento comercial, y a partir de ahí paga una renta al IPS, ¿verdad? Y al cabo de los 10 años, toda la inversión hecha en ese lugar es propiedad del IPS, toda la renta que generó en los 10 años también, y el valor, la plusvalía que ganó el terreno también, por supuesto, queda a favor del IPS. No hemos tenido mucho éxito, hay que reconocer. Llevamos como 5 propiedades nada más en ese modelo. Entonces ahora estamos trabajando... ¿Por qué decir que no tuvieron mucho éxito? Y para mí ese ex hotel de San Bernardino es espectacular. Sí, pero el San Bernardino es un proyecto del IPS, donde se crean el centro de rehabilitación del adulto mayor. Pero está muy bien. Es un centro muy lindo, claro. Eso es un centro muy lindo donde se tiene cerca de 70, 80 personas que viven en ese centro. Están en un proceso, en un periodo de 6 meses, con rehabilitación física, emocional, con actividades, diríamos, sociales y deportivas inclusive que hacen allá. Y sí ha servido mucho porque ha sido un centro referente en la región. ¿Sabía, Bruno, que vinieron especialistas de España para formarle a la gente que va a trabajar ahí? Y es el único centro aquí en Sudamérica de su naturaleza de una previsional relacionada al sector público. No hay otro de su clase en el sector público. Sí hay centros privados, sabemos, en todas partes, ¿verdad? Pero que al asegurado, jubilado del IPC, no le cuesta nada estar ahí.
tiene cubierto todo, desde el desayuno hasta la cena, ¿Y cómo todo el servicio. Esa gente que nos está escuchando ahora, porque nos está viendo, que nos está viendo, ¿cómo puede tener en cuenta esto para seguramente más adelante? Puede ingresar a través de la página de mi IPS. ¿Qué debe hacer esa gente para acercarse a esa posibilidad? Tiene que enrolarse en la Dirección de Medicina Preventiva, que está sobre la calle Boquerón, Petirosi y Boquerón, ¿sí? Puede llegar ahí Boquerón. Medicina Preventiva, llena un formulario, si no es la persona puede ser un familiar, y se le hace una visita a la persona, ¿verdad? A través del IPS, y se le cataloga en términos tanto médicos, en tanto de el ambiente social donde vive, y si está en condiciones de trasladarse al centro del adulto mayor. Si es así, se traslada y puede estar en una primera instancia por 6 meses y luego puede eso ser renovado, porque el objetivo, Bruno, es que las personas vayan allá a rehabilitarse. ¿Sí? Que vayan a formar parte de un ambiente social con sus pares, personas también de la edad, que hagan actividades físicas, actividades recreativas, ¿verdad? Tienen personas que se encargan de hacerlo caminar durante el día, manualidades durante la tarde, tienen un club de lectura, un club de música, ejercicios. Así mismo, entonces eso sí funciona. Y cuando respecto a la propiedad, para volver un poquito atrás otra vez, lo que pretendemos es que este modelo de inversión y renta aumente, que más propiedades le den rentabilidad al IPS, porque finalmente esa rentabilidad va a formar parte de las reservas de jubilaciones nuevamente. ¿Sí? Claro. ¿De qué sirve esos edificios dormidos, vetustos que están ahí? En promedio, Bruno, la rentabilidad es del 1,5% nada más de lo que se recupera anualmente. Estamos hablando de cerca de 900 millones de guaraní por mes que cobramos en términos de renta, que es muy baja la rentabilidad de esas propiedades, hay que reconocer, porque nosotros colocando en el sistema financiero, diríamos fondos líquidos, ganamos 6,7, 6,8%, entonces nos interesa más. Entonces, ¿qué planteamos? Ahora estamos planteando trabajar en dos frentes. Una es con el Poder Ejecutivo, ya tuvimos el acercamiento a través del Presidente de la República con el Ministerio de Cultura, para que las propiedades que forman parte del casco histórico, que son emblemáticas, como la Casa de Serafina Dávalo, por ejemplo, que es un patrimonio histórico, sea gestionado por el Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura. Y esos edificios mantenidos también. Y mantenidos por ellos, ¿verdad? Para que sirvan como actividades de recreación o para exposiciones artesanales, para clubes, diríamos, de lectura, de música, convertirlo en un centro de atracción para la comunidad. Porque justamente hay ciertas voces que sostienen que nuestros edificios históricos, de lo que estabas mencionando, serán reparados con fondos del IPS. No, eso ¿Por no es qué cierto. usar esos fondos para este menester? Esa es una pregunta que la gente, cierto sector, se hace, pero quiero que, eso no es cierto, que vos corrijas. Eso no es cierto, Bruno, porque yo en conversación con todos los actores políticos de nuestro país he puesto muy en claro, el IPS en este momento no puede distraer sus recursos para reparar eso, teniendo todavía déficit en el área de salud, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros planteamos es que otra institución como el Ministerio de Obras Públicas o la Secretaría de la Cultura, se encarguen de refuncionalizar esos centros, que se utilice en favor de la ciudadanía, para todo aquel que desea llegar a un museo, llegar a un lugar de exposición, por ejemplo, y la propiedad siempre va a seguir siendo el IPS. El IPS nunca va a transferir. Si de aquí a 20 años eso se pretende, pasa a un modelo de venta, lo vendido será para IPS, o el valor de la venta será para IPS, pero vamos a estar hablando de un valor mucho más elevado que en las condiciones que está hoy. Eso estamos haciendo con el Poder Ejecutivo, y con el Poder Legislativo queremos plantearle un modelo de venta de las propiedades, de los inmuebles. Venta de propiedades también. Sí, porque la Carta Orgánica no permite la venta de las propiedades, sí, y permite el alquiler. ¿Y qué pretendemos? ¿Y cómo se va a implementar eso? Y pretendemos meter en un modelo competitivo, donde la Dirección de Contrataciones Públicas nos tiene que apoyar para utilizar su plataforma y hacer subastas electrónicas a la alta, o sea, que aquel que pague más, si Bruno Masi está interesado por una propiedad que está en San Bernardino, entra y compite, ¿verdad? Claro. Y el que paga más se lleva la propiedad, y los recursos son exclusivamente para los fondos de jubilaciones, porque hay que reconocer que esa propiedad forma parte del patrimonio de la jubilación. Y organizacionalmente, ¿qué pasos se deben de dar? Ahora nos toca llegar hasta el Parlamento y ir a plantear el proyecto de ley. Yo quiero discutir estos temas a nivel político, Bruno, porque no creo que sea eficiente tener propiedades que no estén rindiendo para los recursos, por supuesto, ¿verdad? Y se están deteriorando así también mismo, algunas, y otras corren el riesgo de que tengamos que estar nosotros trabajando en un proceso de desocupación porque se invadieron, o aquellos otros que están muy,
diríamos, fuera diríamos, del conurbano, hay que estar en proceso de mantenimiento, limpieza, seguridad, porque representa un costo finalmente esto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, habrán voces que se levantarán en contra de esto, ¿verdad? Pero no obstante, Bruno, yo quiero plantear el problema. Quiero poner sobre la mesa la discusión muy interesante, para empezar a ver nuevas formas de que esto sea rentable. Como así también quiero poner sobre la mesa, Bruno, si me permitís, la discusión que vamos a tener que tener nosotros en algún momento sobre las reglas de la seguridad social, el modelo de seguridad social. Eso es fundamental. El modelo de control de la superintendencia de pensiones. Eso hay que discutirlo ahora. Nuestro sistema está todavía sano, nuestro sistema funciona bien. Tenemos prácticamente 8 aportantes por cada jubilado, en el IPS al menos, ¿verdad? Entonces es el momento de discutir. No estamos en un momento de caos, no estamos en un momento de crisis. Entonces es el mejor momento. No hay que esperar llegar a momentos delicados, plantear eso, porque las soluciones a veces son muy extremas, porque se llevan por la pasión y entonces no nos permiten acordar, diríamos, en términos objetivos y coherentes las soluciones. Muy interesante lo que dice acá Armando Rodríguez. Yo sé que se lo va a apoyar seguramente porque es muy honesta su propuesta, ¿verdad? Y a propósito, esos rápidamente nomás, los servicios que otorga el IPS a sus aportantes, que esos servicios que no se pueden encontrar en las otras privadas, digamos. ¿Cuáles son esos servicios que aporta sí el IPS a su gente? El IPS tiene una serie de servicios que básicamente brinda, que no se encuentra en la seguridad en el seguro privado, o al menos si se encuentra están, diríamos, acotados, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos la internación. El IPS es, diríamos, para pacientes ambulatorios o posoperados, es absolutamente gratuita desde su inicio hasta el final. La terapia intensiva para adultos no tiene restricción, sin embargo en los sistemas privados normalmente tiene restricción de días y luego hay que pagar. El IPS ha tenido ya personas que se quedaron meses y en algún caso años en la terapia intensiva. La terapia intensiva neonatal para los niños también no tiene ningún costo. Eso es absolutamente, diríamos, está a disposición del niño o del adulto, siempre y cuando el médico considere que tiene que permanecer ahí. Permanece sin ningún costo para el familiar. Se hacen trasplantes de órganos, ¿verdad? Y todo el tratamiento anterior, en el momento del trasplante y posterior, son absorbidos totalmente por IPS, que son normalmente cuadros clínicos que no son cubiertos por ningún sistema de seguridad privado. Qué interesante, ¿sí? Qué interesante. Servicios que están relacionados a todo lo que es, diríamos, la donación de cadavérica, de órganos que se hacen en el IPS, trasplante renal, de riñón, de corazón, son únicos en el país y se hacen en el IPS y no tienen costo para el asegurado. Y esa posibilidad de fusionar, por ejemplo, todo lo que tiene el IPS con el Ministerio de Salud, ¿qué acarrearía? ¿Problemas o no? Ese tipo de posibilidad. Ok, desde mi perspectiva, Bruno, y he visto, porque ya lo estamos implementando en algunos centros y ciudades del interior, trae más beneficios que problemas. ¿Por qué? Más beneficios. ¿Por qué? Porque tenemos centros de atención en el interior, y puedo poner como ejemplo 2 o 3 ciudades como Ayolas, donde la infraestructura del IPS es muy superior a la del hospital del Ministerio de Salud. Entonces hemos convenido con el Ministerio de Salud de que los médicos del Ministerio vengan hasta el local del IPS, y hoy día están atendiendo tanto asegurados como no. ¿Sí? Hay una ventanilla de ingreso donde entra el asegurado y la otra donde entra el no asegurado, pero luego es todo común. La atención en clínica médica, la atención en urgencia, la atención en cirugía, ¿verdad? He visto, porque he estado en Ayola hace como un mes, una madre con un niño recién nacido que es asegurada del IPS, y al lado en la otra cama una madre que no es asegurada del IPS, que no tiene una cobertura y que vino por el Ministerio de Salud con el niño a su lado también. Hemos llegado hasta Puerto Rosario, donde vamos a implementar también este modelo, y estamos llegando a algunas localidades del interior donde claramente, Bruno, la posición tanto del IPS en forma individual y del Ministerio de Salud también en forma aislada individual no es eficiente. Entonces decimos, ¿por qué no juntarnos en esas localidades? Claro, hay servicios más complejos, hay que reconocer, donde los costos también son mucho más complejos y hay que revisar. Pero el modelo básicamente ya está funcionando en estos lugares, y me van a preguntar, ¿y cómo hacen para pagar? ¿Por qué yo tengo que aportar para que le den una cirugía a una persona que no aportó? En el IPS de Ayola, al final del día, se tiene cuántas personas fueron atendidas que son aseguradas y que no aseguradas, cuánto se ha gastado en términos de cirugía, en cuanto de medicamentos, y se hace una compensación, ¿sí? Entonces el Ministerio o IPS paga por esa atención. Bueno, Armando Rodríguez, muchas gracias. Para esa gente que está
Ahora, teniendo esas ganas de aportar al IPS, ¿qué le decís? Cerrando esto, a ver, ¿cuál sería el consejo tuyo para aquella gente ávida de contar con un servicio de salud conforme a lo que va pagando, aportando esa persona? A ver, ¿qué le dirías? Bueno, yo le digo, por un lado, de que el sistema de seguridad social que brinda el IPS es único en el país, ¿sí? Y hay que ver desde la perspectiva amplia, no solamente la atención de urgencia cuando uno se encuentra en la camilla o la silla de ruedas, es mucho más que eso, es un sistema de protección económica para la familia porque nos va a atender en el momento más difícil de nuestra vida, que es en la vejez, ¿verdad? Nos va a atender en los casos de necesidades de subsidio para accidentes laborales y nos va a brindar un servicio de salud. Ahora bien, yo reconozco que el IPS siempre puso barreras en este modelo y ahora lo que queremos es aplanar toda esa barrera, rebajar, allanar todo eso para que sea mucho más sencillo acceder al sistema de seguridad social, vincularse y también desvincularse si la situación amerita, ¿verdad? Entonces yo eso es lo que un poco le digo a la gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Armando Rodríguez estuvo con nosotros, presidente del IPS, y bueno, en 7 días tenemos seguramente otro referente importante aquí en este escenario para ustedes en NPI, por supuesto, y estar así conectados siempre. Muchas gracias.